Estamos a día 19 de octubre del 2020 y empezamos con el grupo 1 de mecánica de fluidos, la clase de conservación de la cantidad de movimiento. Estas son las transparencias y seguimos un poco con lo que habíamos visto el otro día. El otro día habíamos hecho la ecuación de continuidad, que es la conservación de la masa, y utilizábamos el teorema de transporte de Reynolds, que lo recordáis, que es esto, ¿no? Si recordáis el teorema de transporte de Reynolds, pasa que vosotros hace ya 2 semanas que no hacemos clase. Quizás lo tenéis un poquito más olvidado, pero lo recuerdo un poco. El teorema de transporte de Reynolds era la derivada lagrangiana, que es lo que tenemos aquí en este término de la izquierda, y lo relacionaba con la derivada en el volumen de control, que es la euleriana, más la derivada convectiva, que es los flujos a través de la superficie de control. Recordemos que esto es la derivada en el volumen de control y por lo tanto es derivada respecto al tiempo y esto es local, esto es derivada de Euler. Y aquí teníamos una VR que quería decir esta R, que era velocidad relativa a la superficie, no al sistema de referencia, ¿vale? Y aquí en la izquierda tenemos lo que nos dice la física. Entonces, para la cuestión de la física, en el caso concreto de la cantidad de movimiento, la física nos dice que la derivada de la cantidad de movimiento de un sistema de partículas es las fuerzas totales que actúan sobre esta partícula, sobre este sistema. Y estas son todas las fuerzas externas. Las internas no cuentan, ¿vale? Y tanto las superficiales cuentan de externas, tanto las superficiales, es decir, de contacto, como másicas, es decir, la gravedad para en estos casos, ¿vale? El caso que nos interesa ahora a nosotros. Las fuerzas superficiales son todas, también, no solamente las que tienen que ver con los fluidos, sino también las que tienen que ver con los sólidos, ¿vale? Entonces, esto es importante. Si tenemos un volumen de control, las fuerzas internas no las contamos, pero las fuerzas externas sí. Las contamos todas las fuerzas externas que actúan sobre todos los cuerpos que están dentro de ese volumen de control, contando los sólidos también. Importante, esta ecuación tiene un carácter vectorial, tiene 3 componentes, ¿vale? Al revés que la continuidad, que solamente era una componente, era un escalar, porque la masa es un escalar, la cantidad de movimiento es un vector. Por tanto, tenemos 3 componentes. Tenemos una componente X, y tenemos una componente Y y tenemos una componente Z. Pero aquí, en los flujos a través de las superficies de control, tenemos las 3 componentes porque estamos haciendo un producto escalar. Entonces, aquí están las 3 componentes de la velocidad, ¿vale? La Vx por la componente X de la superficie, Vi por la componente Y de la superficie, Vz por la componente Z de la superficie. Esto es lo que hace que este tipo de ecuaciones sea complicado de resolver, ¿vale? Porque aquí tenemos las componentes de las velocidades y están mezcladas. Esto lo veremos más adelante. Normalmente este tipo de problemas se utilizan en ingeniería para resolver alguna fuerza que nos falta en el sistema, ¿vale? Entonces, tenemos el término, que es el término de la izquierda, que es toda la cantidad de fuerza que ponemos, y habitualmente hay una fuerza que falta, que es la que queremos utilizando calcular, utilizando el balance de cantidad de movimiento. Las fuerzas que actúan sobre el sistema de control, o sobre el volumen de control, en este caso, vamos a empezar por lo más fácil, que es, supongamos que estamos haciéndolo desde un sistema de referencia inercial, es decir, o no se acelera o bien está quieto, ¿vale? O se mueve sin aceleración. Vamos a suponer que nuestro volumen de control está en reposo respecto al sistema de referencia. Entonces tenemos las fuerzas que hemos dicho antes que eran de 2 tipos. Las fuerzas superficiales, que son tensiones, es decir, esfuerzos, o luego también puede ser presiones, ¿vale? En sólidos, ¿vale? Y luego pueden ser también presiones o esfuerzos normales o bien esfuerzos tangenciales debido a la viscosidad. El cálculo de presiones es fácil, solamente es esto. Las fuerzas habíamos hecho antes hidrostática, es lo mismo que hidrostática, es la integral sobre la superficie de control de todas las presiones que actúan. Y evidentemente, si la presión es uniforme, pues esta fuerza de la que hace la presión es cero. Aquí estaría incluido, por ejemplo, a Arquímedes, ¿vale? Arquímedes sería este término de aquí. Pero claro, Arquímedes es una fuerza no cero, no nula, la fuerza neta, porque tenemos una distribución de presiones no uniforme. Por debajo tenemos más presión que por arriba y por eso hay una fuerza que tira hacia arriba. Y esto es lo que explicaba antes. En la mayoría de las veces en ingeniería de lo que se trata es de calcular algunas de las fuerzas que faltan, ¿vale? Y es lo que vamos a ver ahora en algún ejemplo.
Mira, vamos a hacerlo con este ejemplo, que es un ejemplo muy sencillito, muy sencillito. Es un ejemplo sacado del White, donde tenemos una fuerza, un chorro de aire, o de agua en este caso, perdón, de agua, que es desviado por un alerón, y vamos a calcular cuál es la fuerza entonces que se está haciendo sobre este alerón. Esto es un ejemplo, es una simplificación de algo que se utiliza mucho, que es, bueno, como podéis imaginar, es lo típico de los alerones traseros de los coches de Fórmula 1. Los alerones traseros de los coches de competición desvían el aire hacia arriba y este, como reacción, ejerce una fuerza hacia abajo, que es una fuerza de adherencia del coche sobre el suelo, ¿vale? Pues es algo parecido. Vamos a calcular cómo se produce esto en un cálculo relativamente sencillo. Esto ya lo hice el otro día con vuestros compañeros del grupo 1. Si estoy confundido ahora, vosotros sois el 2, con vuestro compañero del grupo 1, por tanto este vídeo estará repetido, ¿vale? Este ejemplo estará explicado 2 veces, vale, mejor tenerlo 2 veces que ninguna. Bien, vamos a hacer algunas hipótesis. Vamos a suponer que el chorro de agua no sufre ninguna pérdida de energía, ¿vale? Y por tanto la velocidad con la que entra es igual que la velocidad con la que sale, ¿vale? Y entonces, por la ecuación de continuidad, pues las superficies también son iguales. El chorro es desviado un ángulo θ y este es nuestro sistema de coordenadas, el x positivo hacia la derecha, la y positiva hacia arriba. Y lo que queremos es calcular cuál es la fuerza que está haciendo este chorro sobre este soporte, ¿vale? El volumen de control que dibujamos es este, que fijaros tiene una forma un poco rara, pero esto es debido a que interesa que las superficies de control sean perpendiculares a los chorros. Por eso, aquí, en lugar de dibujar un rectángulo, he hecho un rectángulo en la parte de entrada, en el 1, pero en la parte de salida, en el 2, bueno, pues he hecho un corte aquí en la esquina con el mismo ángulo θ, de manera que este vector V2 sea paralelo al vector superficie. Si no lo hubiera hecho, habría sido lo mismo. Se habría hecho de la misma forma porque una de las condiciones que cumple esta forma de cálculo integral, es que es independiente del volumen de control que escoges. Ya lo vimos esto también con continuidad, ¿vale? Vale, entonces en realidad lo que vamos a calcular, queremos calcular la fuerza que hace el chorro sobre el soporte, ¿vale? En realidad lo que queremos calcular es la fuerza que hace el soporte sobre el chorro, ¿vale? Fuerza de F'. Porque lo que vamos a calcular, lo que vamos a hacer es aplicar conservación de cantidad de movimiento sobre el chorro, ¿vale? Y por tanto, vamos a ver cómo varía la cantidad de movimiento sobre el chorro de agua y por tanto esto es las fuerzas que están actuando sobre él externas. Y en particular la fuerza del soporte. Luego, según la tercera ley de Newton, la fuerza que hace el chorro sobre el soporte, o sea, la fuerza que está sufriendo el soporte, es la misma, pero cambiada de signo. ¿Vale? Bueno, empezamos un poco a hacer el análisis. Escribimos las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento con el teorema de transporte de Reynolds. Y tenemos, por la parte de la izquierda, las fuerzas que actúan. Primero, la fuerza que hace el soporte. Vale, allí la tenemos, que es lo que queremos calcular. Tenemos fuerzas másicas y tenemos fuerzas superficiales. Las fuerzas másicas básicamente es la gravedad. Bueno, en este caso la vamos a menospreciar, ¿vale? Vamos a obviar la fuerza de la gravedad y a posteriori deberíamos comprobar si esta negligencia de la fuerza de la gravedad es válida o no es válida. Perdón. Pero en este caso, para este problema en concreto, que es un problema sencillo, un ejemplo, para no complicar la cosa, vamos a suponer que aquí la gravedad no afecta, no es importante. Las fuerzas superficiales, tenemos la presión y los esfuerzos tangenciales. En cuanto a la presión, dado que es uniforme, se anula. Es cero, todo está en presión atmosférica, por lo tanto, no hay presión, no hay fuerza neta de la presión. Y en cuanto a las fuerzas debidas a la fricción, bueno, pues vamos a también hacer la hipótesis de que son menospreciables, ¿vale? No, vamos a suponer que no tenemos viscosidad y por lo tanto no hay fuerzas debidas a la esfuerzo superficial. Por lo tanto, la única fuerza que me está actuando sobre este chorro es la fuerza que me hace el soporte, ¿vale? Esto es dentro de nuestras hipótesis de trabajo. En la parte del miembro de la derecha tenemos el primer término que se va a anular porque tenemos la hipótesis de que el chorro es estacionario. Aquí no cambia nada, todo está quieto
el chorro está siempre igual y el soporte no se está moviendo. Por lo tanto, problema estacionario, por lo tanto, esto de aquí, este término de aquí, 0. ¿Vale? Y por tanto, la conservación de cantidad de movimiento queda de una manera relativamente sencilla, queda únicamente esto. El soporte está haciendo una fuerza que me varía la cantidad de movimiento, pero me varía desde el punto de vista convectivo. Aquí hay que hacer un apunte, que también lo hice el otro día con vuestro compañero. Cuando decimos que el problema es estacionario, estamos diciendo que es localmente estacionario, ¿vale? Hay variación de cantidad de movimiento, pero esa variación de cantidad de movimiento no es local, es convectiva. Es decir, una partícula que entra por aquí por el punto 1, si tú le dices el problema estacionario, ella te va a decir, el problema no es estacionario, porque yo tengo una velocidad y al cabo de un tiempo tengo otra velocidad. Y es cierto, pero ese cambio de velocidad se ha producido en el espacio, no en el tiempo. Se ha producido en el tiempo porque tú te estás moviendo, la partícula se está moviendo en el tiempo y está cambiando de espacio. Pero no es localmente dependiente del tiempo. Es espacialmente dependiente del tiempo. Por lo tanto, el primer término de estacionario sí que es 0, el segundo no es 0. Esta variación respecto del tiempo, la cantidad de movimiento, es una variación convectiva. ¿Vale? Vale. La velocidad solamente está definida en las secciones S1 y S2. La de entrada, esta de aquí, y la salida, esta. En el resto de la sección de control no hay nada definido. No hay velocidad, no hay flujo, no hay nada. Hay aire, como mucho. ¿Vale? Por lo tanto, solamente tenemos las dos integrales en la S1 y las integrales en la S2. ¿Vale? Si dividimos ahora las componentes, que tenemos la componente X de la fuerza, componente Y de la fuerza, pues tenemos que la fuerza F', que recordamos que es la que está haciendo el soporte sobre el chorro, es la integral sobre S1 de ρ por Vx, y aquí recordad que tenemos el producto escalar, por lo tanto tenemos que mantener el vector V, vector diferencial de S. Y aquí lo mismo, ρ Vx, V diferencial de S. Y aquí hay que tener en cuenta que esta Vx está definida en S1, esta Vx es tal y como la tenemos definida en S2, esta Vy está definida en S1 y esta Vy está definida en S2. ¿Vale? Entonces, viendo el dibujo y por geometría, por ahí dura, Vx es la velocidad del chorro, Vy es 0 en S1. Y en cuanto a S2, tenemos la decomposición trigonométrica. Vx es V por coseno de teta y Vy es V por seno de teta. Al meter todo esto en estas dos ecuaciones, nos queda que V'x es ρ por V, la S1 en la Vi no está, ¿vale? Y luego tenemos más la superficie 2, que es ρ por V por coseno de teta. Sacamos factor común, la V es uniforme en S1 y en S2, por lo tanto la sacamos fuera de las integrales, queda como factor común este flujo de caudal, ¿vale? Que es factor común de aquí y de aquí. Por lo tanto, sale fuera, es el caudal, teniendo en cuenta que este primero va a ser negativo, porque es de entrada, el segundo es positivo, y por tanto al final queda una cosa relativamente sencilla. Ρ por V por Q, coseno de teta menos 1, ρ por V, seno de teta por caudal. ¿Vale? Y por tanto, si sustituimos el caudal por sección por velocidad, pues nos queda esto, una cosa relativamente sencilla. ¿Vale? Fijaros que aquí ya he cambiado de signo, ¿eh? Esta es como coseno de teta es menor que 1, saldría un valor negativo, ¿vale? Y tiene sentido, es un valor negativo hacia la izquierda, en la eje X, porque lo que estamos haciendo es frenar el fluido, ¿vale? Estamos frenando el fluido. Si vamos aquí, este chorro, la componente X, está quitando velocidad de la componente X, por lo tanto estamos frenando el fluido. Y esto, por lo tanto, me produce un cierto arrastre, ¿vale? Me produce un cierto arrastre importante, que en los coches de Fórmula 1 se nota este arrastre, ¿vale? Y claro, la fuerza contraria a este arrastre es una fuerza en el sentido positivo de las X hacia la derecha, que es la fuerza que está haciendo este chorro sobre el soporte como reacción, ¿vale? Y luego la que nos interesa es la fuerza de sustentación. Yo estoy desviando el chorro hacia arriba, estoy haciendo una fuerza positiva sobre el chorro me responde con una fuerza negativa, que es esta fuerza de downforce. ¿Vale? No hay mucho más. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero
pero bastante ilustrativo, ¿vale? De cómo se hace este tipo de problemas. Haremos algún problema más, haremos algún ejemplo. Segundo cosa que quiero explicar es qué ocurre cuando el sistema de referencias no es inercial. Por ejemplo, podríamos tener que un volumen de control se está acelerando. Entonces, podemos coger nuestro sistema de referencia fijo con ese volumen de control, también se acelera y ese se hace exactamente igual, solo que con la diferencia de que hay que introducir las aceleraciones ficticias. Las aceleraciones ficticias, recordemos que son 4. La aceleración lineal, la angular, la aceleración de Coriolis y la aceleración centrífuga. Simplemente es meter estas relaciones de referencia del sistema de referencia no inercial con respecto de uno inercial y ya está, el problema se hace exactamente igual. Para acabar, déjame que os comente el hecho de tener un factor de reacción. Un factor de corrección, perdón. En este problema que hemos hecho antes hemos considerado que la velocidad era uniforme. Entonces, esta velocidad salía fuera de la integral. Aquí, por ejemplo, ρ por v es uniforme, por tanto, sale fuera de la integral. ¿Vale? Pero no tiene por qué ser el caso. Esta velocidad puede no ser uniforme. Podemos tener, por ejemplo, un perfil parabólico de velocidades, como habíamos visto ya anteriormente, al cálculo de caudal. Entonces, en este caso, si esta velocidad no puede salir fuera de la integral, muchas veces se utiliza un factor de corrección. Este factor de corrección es un numerito, ¿vale? Estos son los principales resultados de la búsqueda. Perdonad. El factor de reacción es un numerito, beta, que se pone para relacionar la distribución de velocidad con el flujo de cantidad de movimiento. Entonces, tenemos el flujo de cantidad de movimiento que pasa a través de una superficie, es esto, es velocidad por el caudal integrado. ¿Vale? Vamos a suponer que la velocidad es paralela a la superficie, por ejemplo, es lo que ocurre en una tubería, de manera que el flujo en realidad es la integral de ρ por v cuadrado diferencial de s. En lugar de hacer esta integral, lo que se hace es que se tabula unas ciertas formas genéricas, ¿vale? Y la forma genérica de esta integral la relacionamos con la velocidad media de la velocidad, y entonces esto nos da una relación beta. ¿Vale? Este beta, este número beta, evidentemente, pues calcula de esta forma. Se calcula como 1 partido por la superficie, la integral de la distribución de velocidad dividido por la velocidad media al cuadrado. Os pongo como ejercicio para que veáis que esto no es difícil de hacer, que calculéis cuál es el valor beta para un perfil que tuviéramos de forma parabólica, ¿vale? Como lo que habíamos visto en ecuación de continuidad, perfil parabólico. Vale, y ya está, es que prácticamente no hay mucho más que explicar. La teoría de este trozo simplemente es esto. Vamos a hacer un ejemplo más, que también hice el otro día con vuestros compañeros, y que es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Y me gusta mucho hacerlo. Si no tenéis ninguna duda de esta parte. ¿No? ¿Alguna pregunta? El Meet no lo veo, por lo tanto, si decís algo en el chat. ¿No? ¿Se ha entendido esto bien? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que también hice el otro día con vuestros compañeros. No sé qué ha pasado con la cámara, con la imagen de la cámara que se ha quedado fija. No sé, parece que la cámara... Bueno, sabéis que desconecto la cámara porque igualmente se ha quedado como fija, se ha quedado congelada. No sé cuándo ha pasado. Tanto. Vale, vamos con la pizarra. Os voy a explicar un ejemplo en la pizarra. El ejemplo es este. Bueno, lo voy a explicar, igualmente lo tenéis en el vídeo que voy a colgar con vuestros compañeros y en el vuestro, pero que es el mismo. El ejemplo es este. Imaginad que tenemos un cuerpo más o menos aerodinámico. El otro día con vuestros compañeros lo hice con un avión. Ahora podríamos hacerlo con otra cosa. Bueno, podríamos hacerlo con un coche, por ejemplo, o con una viga, o no sé, con una moto. Un momento. No.
Vale. Venga, vamos a hacerlo con un coche. Vale, imagina que tenemos este coche. Y este coche queremos calcular, sabéis que cuando este coche está circulando por la autopista, sobre él va a actuar una cierta fuerza. ¿Sí? Vale. Sobre él va a actuar una fuerza que es una fuerza de arrastre. Drag. Y queremos calcular o queremos medir esta fuerza. ¿Vale? Queremos medir esta fuerza y la queremos hacer en un túnel de viento, en nuestro túnel de viento. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos este coche, le ponemos aquí un soporte. ¿Vale? Que mantenga el coche quieto, que no se vaya. Y ponemos aquí pues un aire. Ponemos aquí aire que me incide desde un túnel de viento. ¿Vale? Este aire vamos a llamarlo, esta velocidad vamos a llamarlo U sub infinito y es uniforme. Vale, como sabéis, este aire cuando pasa desde el coche, pues el coche me crea una estela. ¿Vale? Una estela que es bastante, bueno, que puede ser turbulenta. Entonces, según la conservación de la cantidad de movimiento, sería posible, midiendo cuál es la distribución de velocidades que yo tengo detrás del coche. Aquí tengo una distribución de velocidades que va a hacer algo así, porque la estela me frena la velocidad y por lo tanto aquí tengo una velocidad que va a ser más o menos uniforme, pero aquí baja y aquí estoy hablando de la velocidad media, la velocidad promedia en el tiempo. ¿Vale? Esta es la velocidad promedia en el tiempo. ¿Vale? Y es distribución de la Y. Donde la Y no la he definido. Vamos a definir el eje de coordenadas. El eje de coordenadas voy a coger aquí centrado en el coche, X es hacia allá, Y es hacia arriba. ¿Vale? Este es mi sistema de coordenadas, por lo tanto la U barra es función de Y y en principio, bueno, pues puede ser simétrica, ¿no? Podríamos decir que esta distribución es simétrica. Simétrica respecto eje X. ¿Vale? Lo que queremos calcular es esta fuerza. Queremos calcular esta fuerza de arrastre. Bien, veis el problema, ¿sí? Vale, para hacer esto, para analizar este problema, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, primero hacer un sistema de coordenadas, ya lo hemos hecho, y ahora vamos a establecer un volumen de control. Nuestro volumen de control va a ser este. Voy a coger un volumen de control. Un poquito más corto esto. Voy a coger un volumen de control que va a venir por aquí, va a venir por aquí, va a venir por aquí y me va a cortar por aquí. Este es nuestro volumen de control. Volumen de control que es fijo, deformable. No se deforma, no se mueve, todo quieto, ¿vale? Y además, no, ya está, solamente es esto, ¿vale? Y es también simétrico respecto de está centrado. Y este volumen de control tiene unas dimensiones que va a ser, pues, desde aquí hasta aquí. Va a tener una altura total H y está por la mitad. De manera que aquí tenemos H medios y aquí tenemos el otro H medios. ¿Vale? ¿Entendéis el problema? ¿Sí? Bien, la clave es, conociendo esta distribución de velocidades, que la podemos medir, ponemos aquí una sonda que va haciendo un barrido, o podemos poner un peine de sondas también, las dos cosas. A partir de esta distribución de velocidades, ¿es posible calcular el valor de esta fuerza? Y la respuesta es sí. Sí que podemos, vamos a ver cómo se hace, vamos a ver cómo es el cálculo. Y de hecho se hace. De hecho, esto se hace. Vale, entonces, para empezar,
Pero el problema es que lo tenemos planteado, tenemos aquí el coche, tenemos sistema de coordenadas, tenemos el volumen de control. Ahora yo lo que necesito es definir las hipótesis. Para definir las hipótesis, yo necesito, como hice el otro día con vuestros compañeros, es que me ayudéis a definir las hipótesis. Quiero que lo definamos entre todos. ¿Vale? Entonces, para definir las hipótesis de trabajo, ¿vale? Quiero que me ayudéis vosotros. No sois muchos, sois 18, pero bueno, me podéis ayudar. Lo que tenéis que hacer es, os he dado acceso a todos para que podáis trabajar con esta Jamboard, ¿vale? Para que podáis hacer cosas. Entonces, aquí hay un sitio donde podéis poner notas, sticky note, ¿vale? Notas de estas post-it, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a poner la primera hipótesis, que es la más sencilla de todas, que esa dejo para mí siempre, y es flujo estacionario. Y esta es mi primera hipótesis. ¿Vale? Lo que quiero es que ahora vosotros me vayáis diciendo, me vais proponiendo hipótesis que vamos a necesitar para este problema. ¿Cómo se ponen las notas? ¿Podría repetirlo? Aquí, ¿veis? ¿Estáis viendo aquí donde está mi cursor? A la izquierda pone Sticky Note. ¿Lo veis? Es que yo al menos no puedo, no tengo acceso a esa barra lateral. ¿Pero estás en el ordenador? Sí, sí. No tienes acceso a esa barra lateral. Esto sí que es raro. No. Esto sí que es raro porque yo os he dado permiso para editar a todos. Me sale que yo tenga acceso de solo lectura. Ah, sí. Diría que tienes que recargar la página. Ah, es posible. David, prueba a recargar la página. ¿Alguien puede editar? ¿Alguien puede probarlo? Yo he recargado y puedo editar. Vale, pues venga, va, pues ponedme algunas hipótesis. ¿Qué hipótesis creéis que vamos a necesitar en este problema? Las notas estas solamente las podéis poner en ordenadores. Si estáis con tablet no podéis, o con móvil no podéis. Creo que no podéis. Ah, sí que podéis, también con tablet, sí. Si estáis con tablet hay un más de abajo en la barra lateral, entonces le dais al más y entonces os da más opciones. Podéis poner sticky match o podéis poner una nota o una imagen, lo que sea. Bueno, venga, vamos a ir haciendo porque si no, no nos da tiempo a acabar el problema. ¿Qué hipótesis creéis que necesitaremos para resolver este problema? Luego puede ser que haya alguna que la tengamos que poner más adelante, que tengamos que ir añadiendo, pero de momento me gustaría tener 2 o 3 para poder empezar el problema. Que sepamos ya a priori que vamos a necesitar. Una es flujo estacionario, que es la que he puesto yo, alguna más. ¿Puede ser que lo tengamos que hacer en 2D? Muy bien, Adriana. Sí, muy bien. Vale. Flujo incompresible. ¿Alguien ha puesto flujo incompresible? No sé quién ha sido, pero está bien. Flujo incompresible. Adriana, ponla tú. 2D, pon flujo 2D. Vamos a hacer el problema en 2D. Podríamos hacerlo en 3D, pero ¿por qué es importante todas las hipótesis? Porque te cubre las espaldas las hipótesis. Es decir, si un día vosotros vais a estar trabajando en una empresa, o si ahora estáis ya, y hacéis un proyecto y hacéis unos cálculos, es muy importante poner como una especie de cláusulas contractuales. Yo estoy haciendo este cálculo, pero estoy haciendo este cálculo con estas condiciones. ¿Vale? Si quieres, yo qué sé, en este caso, flujo 2D. Si quieres el flujo 3D, vale, lo puedo hacer, pero entonces ya te tengo que cobrar más.
porque es más trabajo, yo qué sé, o es más difícil. Entonces, flujo 2D. Vamos a hacer el problema este hasta flujo 2D. Vale, muy bien, la gravedad negligible. No vamos a considerar gravedad. No tenemos pérdidas de energía. Vale. Esto de que no hay pérdidas de energía es discutible. Es discutible. Sí que hay pérdidas de energía. Sí que la hay, pero no la vamos a utilizar, no la necesitamos. Es decir, esta hipótesis, no sé quién la ha puesto, pero yo creo que no es necesaria esta hipótesis. No la vamos a utilizar. A lo mejor, ¿quién la ha puesto lo de las pérdidas de energía? Yo he sido yo. David, vale. Quizás, David, lo que ¿Sí? querías decir más bien es Sí, que no consideramos efectos de la viscosidad, es decir, flujo invíscido. sí, más o menos eso, sí. O sea, que por fricción no, que el aire no, el viento no perderá energía debido a que no la... fricciona, pero no hace falta, porque de hecho el efecto es que tenemos de drag es debido a la fricción precisamente, es decir, la estela se crea por fricción, por la viscosidad. Si no hubiera viscosidad, como veremos más adelante, no habría estela. No es necesaria, esta hipótesis de las pérdidas de energía no es necesaria. A lo mejor se podría decir que no vamos a considerar, podríamos decir que no consideramos los efectos de la viscosidad en la superficie de control. Dentro del volumen de control me da igual, porque ahí no entro en lo que pasa. Lo único que veo es, tengo que imaginar que esto es como si fuera una caja negra. Yo analizo lo que entra, analizo lo que sale y a partir de ahí hago unos cálculos. Pero realmente lo que está pasando de la caja negra, dentro de la caja negra, no lo sé. Y ahí dentro de la caja negra están habiendo pérdidas de energía y está habiendo viscosidad. Pero no me importa, no la voy a calcular. La voy a calcular de forma indirecta, ¿vale? Sistema de referencia inercial, vale. Muy bien. David, yo esto de las pérdidas de energía se podría quitar, no lo vamos a utilizar. O cámbiala por no hay viscosidad en las superficies de control. Ok, ahora voy. Vale. Vale, ya está. Yo de momento tengo suficiente, ¿vale? Nos vamos a encontrar con alguna más, que ya lo sé, que va a salir, ¿vale? Y que luego la podemos poner después. Entonces, por eso las notas estaban bien, para ir poniendo después las otras hipótesis necesarias. Y empezamos a hacer el problema, ¿vale? Entonces, el problema, lo primero que planteamos es la conservación de la masa. Siempre hay que empezar por hacer primero conservación de la masa. Conservación de la masa. ¿Vale? Entonces, en la conservación de la masa tenemos la ecuación de continuidad que me dice que 0 es igual a la derivada respecto del tiempo de la integral sobre el volumen de control de la densidad derivada del volumen, diferencia de volumen, más integral sobre la superficie de control de ρ velocidad por diferencial de superficie. Y aquí, exactamente porque tengo que poner producto escalar. Una pregunta. Pregunta. Esta ecuación proviene del teorema de transporte de Reynolds. Correcto. Sí. ¿Se puede justificar también a partir del teorema de Gauss? Del teorema de Gauss. Sí. Recuérdame, el teorema de Gauss era para la divergencia. No, ese era el teorema de Indicaba que Gauss. dentro, si tienes un volumen de una superficie cerrada, el flujo es equivalente a la variación interior de esa superficie. Ya, pero no? eso es matemática, ¿no? Eso es desde el punto de vista matemático. Sí, Sí, desde el punto de vista matemático, digo. sí. Normalmente. Vale, que sería a partir de la divergencia. Sí, pero espera, el teorema de Gauss no es el teorema de la divergencia. Sí, exacto. Sí. Vale, no, entonces es diferente. No, es diferente. El teorema de Gauss, el teorema de la divergencia, el teorema de Gauss sirve para luego pasar esto, que luego lo veremos esto más adelante. En la segunda parte de esta clase vamos a ver cómo utilizamos el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia para escribir esta ecuación de integral en forma diferencial, poniendo este flujo a través de la superficie de control en forma de divergencia. ¿Vale? De acuerdo. Vale. Pero no, es diferente. Luego utilizaremos el teorema de Gauss. Vale, entonces, esto es conservación de la masa, que me dice
que la integral dentro del volumen de control es igual al flujo de fluido a través de la superficie de control. En este caso, este primer término lo podemos menospreciar, ¿vale? Porque hemos dicho que el flujo es estacionario y por tanto lo único que me queda es que la suma del flujo a través de toda la superficie de control son 0, ¿vale? Como el flujo es 2D, solamente tenemos 4 ecuaciones. Hay cuatro superficies. Únicamente tenemos la superficie de entrada, esta de aquí, ¿vale? Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerla que esta es, vamos a ponerle el nombre para que nos podamos aclarar con ellas. Esta es superficie de entrada, SE. Esta es la superficie de salida, SS. Y luego tenemos la superficie de arriba, ST, y la superficie de abajo, SB. ¿Vale? ST de superficie top y la SB superficie bottom. ¿Vale? La de arriba y la de abajo. ¿De acuerdo? Las laterales no las tenemos. Y vamos a suponer, como es flujo 2D, como decía Adriana, vamos a suponer que la profundidad es 1 metro. Profundidad, 1 metro. ¿Vale? Esto lo podemos poner también aquí en el flujo 2D. Aquí podemos poner flujo 2D y aquí, Adriana, si no te importa, te voy a editar esta nota, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí. Vamos a poner, si me deja, quiero poner enter. Nada. Ponemos aquí profundidad 1 metro. No. ¿Vale? Entonces tenemos el flujo es bidimensional y que en la dirección Z, vamos a llamarla, vamos a analizar solamente lo que ocurre en 1 metro, en la unidad, en el sistema internacional. Entonces, de esta forma, aquí lo que tenemos es únicamente integrar la suma sobre cuatro superficies. Tendremos, esto es, integral sobre la superficie 1 de ρ por U diferencial de superficie, más integral sobre la superficie 2 de ρ por U diferencial de superficie, más integral, bueno, no, superficie de entrada, superficie de salida, superficie top de ρ por U por diferencial de S, más integral sobre la superficie de salida de ρ por U por diferencial de S. ¿Vale? Algunas de estas son muy fáciles de calcular. La primera es trivial. Esta primera es trivial porque simplemente es ρ por U sub infinito por H. Ya está, porque hemos dicho que era uniforme. Por lo tanto, sale fuera y lo único que me queda es ρ por U sub infinito por la superficie, que es H por 1. ¿Vale? La segunda no es tan fácil. La segunda es, tengo que hacer ρ, o sea, puede salir fuera y me queda la integral de la distribución de velocidad. ¿Vale? Por lo tanto, tengo esta distribución de velocidad, que era la distribución de velocidad media, pero no pongo la barra, ¿vale? La U de I. Y ahora aquí tendría el diferencial de H y eso estaría integrado entre menos H medios y H medios. ¿Vale? ¿Qué me podéis decir de las otras dos? La superficie de arriba y la superficie de abajo. ¿Qué me decís de estas dos caudales? ¿Las podemos calcular? Como si están ¿Perdona? ¿Quién eres? Perdona. ¿Eres David? son nulas. Son nulas. David dice, son nulas. Son 0. Sí, se me oye. ¿Por qué? Son nulas. Porque la presión... No, aquí presión. De momento no estamos hablando de la presión. Vendrá la presión luego. atmosférica, ¿no? Se contrarrestan. Ya, pero en la de entrada y en la de salida también tenemos presión atmosférica y no son nulas. Pero la superficie es perpendicular a la velocidad. Vale, esa me gusta más. La superficie es perpendicular a la velocidad. La velocidad viene horizontal, la superficie es vertical, o sea, la superficie es horizontal también, el vector es vertical, y por lo tanto, aunque hay velocidad en la superficie, esta velocidad no es normal a la superficie. Es paralela a la superficie, ¿verdad, David? ¿Es esto? Sí, sí, sí. Vale. ¿Está todo el mundo de acuerdo con esto?
Podemos decir entonces que esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Decimos porque la U es normal a diferencial de S en la superficie top y en la superficie de bottom. ¿Decimos así? ¿Sí? ¿Está todo el mundo de acuerdo con esto? Vale. Entonces, la conservación de la masa me dice esto. Me dice que cuidado, me falta aquí una cosa. Me falta aquí una cosa, perdonad, ¿eh? Me falta aquí un signo menos. ¿Vale? Sería la 1. Entonces, la integral. ¿Por qué hay un signo menos aquí? ¿Quién no recuerda esto? Venga, va. Por el coseno del Claro, ángulo, coseno del ángulo, porque el... que es perpendicular. Bueno, Sí, David, dime. no, porque digo que está en 180 grados, ¿no? Claro, Digamos, orientada. claro. La superficie está apuntando hacia afuera, por lo tanto hacia la izquierda, la velocidad está apuntando hacia adentro, esa hacia la derecha, y por lo tanto al hacer el producto escalar da 0. Recordamos que los caudales de entrada son negativos, los caudales de salida son positivos. ¿Vale? Por lo tanto, este término de aquí es negativo, este término de aquí es positivo. ¿Vale? Vale, vamos a la siguiente papel. Entonces lo que nos queda es esto. Nos queda que menos U sub infinito por H y por la densidad la podemos sacar fuera también, ¿eh? Porque la densidad al final se anula, porque esto es igual a 0. Bueno, vamos a ponerla ahora aquí de momento, por la densidad, más densidad integral desde menos H medios hasta H medios de U de I diferencial de H, o diferencial de Y, perdonad. Diferencial de Y. ¿Cómo puse yo en la de antes? ¿Puse diferencial de H o diferencial de Y? No, puse diferencial de H. No, está mal. Aquí también, diferencial de Y. Vale, y esto me dicen es igual a 0. Y por tanto me están diciendo que la densidad, ahora sí que la densidad la podemos anular. ¿Vale? Porque como es igual a 0, la densidad se va. La densidad no me afecta aquí en este caso. Y por tanto me está diciendo que U sub infinito. Bueno, o vamos a hacerlo al revés, espérate. Me están diciendo que la integral desde menos h medios hasta h medios de u de y diferencial de y, esto es igual a u de infinito por h. ¿Me están diciendo esto? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Pero aquí hay una cosa un poco rara. Aquí hay algo que chirría, algo que no funciona bien. ¿Qué es lo que no funciona bien? Veréis, supongo que veis de que aquí la U de Y, esta, es en todo momento es más pequeña que la U de infinito. Es decir, aquí arriba tenemos que la velocidad no está perturbada por la estela y por lo tanto aquí tenemos U de infinito. Vale, no hay problema. Pero esta U de Y, en principio, es más pequeña que U sub infinito para todo Y. ¿Vale? Entonces, si la U de Y es más pequeña que U sub infinito, porque la estela lo que está haciendo es frenarme el caudal, frenarme el fluido, ¿cómo es posible que la integral sea igual? Perdona, se me ha caído del auricular. ¿Entendéis lo que quiere decir? ¿Entendéis esto? ¿Puedes volver a repetir, por Pero, favor? sí. La pregunta es, si la U de Y es más pequeña que la U de infinito para todo Y, ¿cómo es posible esto? Tengo que ponerlo en rojo. ¿Cómo es posible esto?
Es decir, os Porque- explico. Dicho de otra manera, la integral caudal, que estamos en la entrada, es esto. U de Y y esto es H. Esto es en la entrada. Y en la salida tenemos esto. Esto es U de Y. Esto vuelve a ser H porque esto es H medios, esto es H medios. Y tengo esto. Y yo estoy diciendo, esto es la salida. Estoy diciendo que estos dos son iguales. Estas dos áreas son iguales. Estas dos áreas no pueden ser iguales. ¿No? Por lo tanto, algo falla aquí. ¿Falla la ecuación de continuidad? Es decir, podemos tener que realmente podemos tener que salga un caudal menor que el que entra. ¿Falla algunas hipótesis que hemos hecho? A lo mejor el flujo no es 2C. A lo mejor no es estacionario. ¿Hay pérdidas de energía? Sí, pero las pérdidas de energía, ¿cómo me afectaría esto? Es decir, son cosas independientes. Por un lado, yo tengo la ecuación de conservación de la energía, por otro lado, tengo la conservación de la masa. Se tiene que cumplir de forma independiente una de la otra. Aumenta la densidad, dice Joel. Vale, flujo compresible. No lo hemos puesto como hipótesis esto, ¿eh? No hemos puesto la incompresibilidad como hipótesis. Vamos atrás. Vamos a ponerla. Aquí deberíamos poner... Ah, no, sí que está puesto. Ahí tenemos una hipótesis que es flujo incompresible. Sí, es de verdad, alguien la puso. Entonces, Joel está cuestionando esta hipótesis. Ah, era una pregunta, Joel. Aumenta la densidad. Pensaba que era una afirmación. Vale, vale. No necesariamente, porque esto también se podía dar con agua. Con agua pasaría lo mismo. No, no es esta. No es esta la respuesta. No aumenta la densidad. Es incompresible. Flujo es incompresible. Es otra solución. A ver quién la encuentra. El otro día algún compañero vuestro la encontró, el jueves. No recuerdo quién fue que lo dijo. Dio con la solución. Dio con el error. Venga, a ver si uno de vosotros se entera con el error. ¿No? Bueno, mirad, es la una. Vale, pero dice, entonces no es posible. La velocidad de los lados es superior a U infinita. Ah, esta es una posibilidad. Muy bien, Pera. Esto es una posibilidad. Luego, sí, podría ser que la velocidad está diciendo aquí, esta de aquí arriba, ¿verdad? ¿Verdad? Esta de aquí arriba no es U infinito, es mayor. Es una posibilidad, te acercas. Te acercas, espera, estás muy cerca, pero no es bien esto. No es bien esto. Esto es una posible solución que comentaré después, pero la solución en este caso no es esta. Voy a decir cuál es la solución de este dilema que tenemos aquí. La solución es que estos caudales, espérate un momento, aquí, estos caudales son diferentes de cero. Hay caudal por arriba y por abajo. Son cero. En realidad tenemos flujo por arriba y por abajo. Pequeñito, pero lo tenemos. ¿Vale? Es decir, aquí hay un flujo y aquí hay flujo. Vamos a llamarlo... espera un momento, ¿por qué hay estos sticks aquí? Vamos a llamar estos flujos, vamos a llamarlo Q, que va a ser igual que este. Vamos a llamarlo Q lateral, vamos a llamarlo Q sub L, Q lateral. ¿Vale?
Claro, esto es también para que un poco para que aprendáis que las cosas a veces, las ideas que tenemos preconcebidas a veces son erróneas. Es decir, aquí parece como que lo teníamos muy claro, que aquí los caudales eran 0 porque la velocidad era normal a la superficie. Pero no es cierto. En realidad aquí tenemos la velocidad U uniforme, la U sub infinito, que es la uniforme, sí que es, aquí tenemos la U sub infinito. Déjame que lo haga así un poco aquí. ¿Vale? Aquí, la U sub infinito, sí que tenemos que es uniforme y que es la misma en toda la superficie, pero tenemos una pequeña velocidad hacia arriba, pequeñita, ¿vale? Una cierta U sub Y, ¿vale? Positiva en el lado de arriba, negativa en el lado de abajo, que es debido precisamente a que el caudal se tiene que conservar. Es decir, es lo que no puede salir por aquí, se me tiene que ir por aquí arriba y por aquí abajo. Esta es la idea. Esa es la mala noticia, que tenemos caudales laterales. La buena noticia es que este caudal es fácil de calcular. ¿Vale? Tenemos aquí. ¿Cómo es posible esto? Hay caudales laterales. Por arriba y por abajo. Hay caudales laterales. Es decir, perdón, no le estáis viendo esto. Estoy escribiendo y no lo estáis viendo. Aquí. ¿Cómo es posible esto? Hay caudales laterales, por arriba y por abajo. ¿Vale? ¿Y cuánto valen estos caudales? Bueno, es fácil. Porque ahora, según la ecuación de continuidad, tenemos que 0 es igual a menos U sub infinito por H, más esta integral desde menos H medios hasta H medios de la U de Y por diferencial de Y, y luego tenemos 2 veces el caudal lateral, que son los dos positivos porque son los dos de salida. ¿Vale? Y por lo tanto, el caudal lateral es la mitad de U de H infinito menos esta integral desde menos H medios hasta H medios de la U de Y, de la U que es función de Y, diferencial de Y. Podemos calcular nuestra Q lateral de esta forma. Si conocemos el perfil de velocidad que tenemos en la salida, podemos calcular o podemos estimar cuánto vale este caudal. De otra forma sería muy difícil de calcular esto porque no tenemos la distribución de velocidades en las salidas, ¿vale? Es decir, complicada esta distribución de velocidades. No sabemos cómo es. Posiblemente aquí a lo mejor no habría hasta que llegamos al coche y luego a partir del coche va aumentando y aquí es más, ¿vale? Y es un caudal que va aumentando hacia aquí. Bueno, sí, tiene una distribución muy complicada. Posiblemente tiene una distribución muy complicada, ¿vale? Y que además me da igual cómo es esta distribución. Porque, de hecho, a mí lo único que me importa es saber cuánto es este caudal y está aquí calculado. ¿Vale? La conocemos de forma indirecta. Sabemos que la velocidad de entrada es uniforme, la de salida no es uniforme, pero la podemos integrar, la hemos medido, la podemos integrar. La diferencia es ese caudal que sale. Vale, esta es la solución. De todas formas, ¿quién me lo decía antes? Creo que Pera decía algo muy interesante. Decía, la velocidad de los lados es superior a U sub infinita. Y decía, bueno, sí, no es la solución en este caso, pero en algunos casos sí. Porque, ¿qué pasa cuando el túnel de viento es cerrado? Esto a veces ocurre. Ocurre que esta superficie de aquí arriba, la top y la bottom, en realidad son paredes. Es un túnel de viento cerrado, que esos hay muchos. Y en los coches, en los automóviles se utiliza mucho. Hay una pared y hay un suelo. Entonces, en este caso, el aire no puede salir por arriba y por abajo. Entonces sí que ocurre lo que decía Pera. Esta U sub infinito aumenta. ¿Vale? El aire que se está frenando por el centro se está acelerando por los lados. Pero eso es un caso aparte. Puede ser un problema interesante para proponeros para vosotros, ¿no? Como ejemplo, este ejemplo ahora lo estoy resolviendo yo y por lo tanto esto sería otra cuestión. ¿Vale? Entonces la ecuación de continuidad ya la tenemos. Me sirve para calcular estos caudales laterales y ahora vamos con la conservación de la cantidad de movimiento.
ecuación de la cantidad de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento me dice que la suma de las fuerzas externas que están actuando, y ahora solamente es componente X, solamente considero componente X. Es la única que me interesa, ¿eh? Ya, espérate, vamos a hacerlo de otra forma. Componente X, lo ponemos aquí. Entonces, la suma de todas las fuerzas que hay en la dirección X es igual a la derivada respecto del tiempo, y aquí tenemos volumen de control de ρ por U diferencial de volumen, más integral sobre la superficie de control de ρ por U por diferencial de S. Bueno, este se va porque hemos dicho que era estacionario. Este se va. ¿Vale? Y en cuanto a las fuerzas que actúan, básicamente tenemos tres, como antes. Tenemos la fuerza que hace el soporte, que de hecho es la fuerza de arrastre. ¿Vale? Tenemos la fuerza de arrastre, ¿vale? Que esto es fuerza que hace el soporte. El soporte me está aguantando esta fuerza de arrastre. Fuerza del soporte. Es una fuerza externa que me está actuando como tensión a través del esfuerzo de la soporte este vertical que hemos dibujado. Tenemos el peso, que no está el peso, porque el peso es solamente componente X, por tanto el peso ya no lo consideramos. ¿Vale? El peso es componente Y, por lo tanto no hay. Y tenemos la fuerza que hace la presión. Es que ya está, y no hay nada más, ¿no? Ya está. Y esto es igual a la integral sobre la superficie de entrada de ρ por U por diferencial de S, más la integral sobre la superficie de salida de ρ por U por diferencial de S, más integral sobre la superficie top de ρ por U por diferencial de S, más integral sobre la superficie bottom de ρ por U por diferencial de S. Y aquí me sobran nuevos vectores. Solamente es componente X. Aquí sí que poner vectores porque es producto escalar, pero en el otro no, porque solamente es componente X de la cantidad de movimiento. ¿Vale? Vale. No lo hemos hecho como hipótesis, pero ahora sí que lo podemos poner. ¿Qué pasa con esta fuerza de la presión? Es cero. Porque, como hemos dicho antes, la presión es uniforme. Si la presión es uniforme, entonces esto es cero, la presión es uniforme. Presión uniforme. Y esto ahora tenemos que ponerlo en las hipótesis. Si no estaba puesto, lo tenemos que poner. ¿Vale? Entonces aquí, si no está puesto aquí en las hipótesis, no está puesto. Por lo tanto, lo ponemos. Aquí ponemos presión, porque estamos en la atmósfera, atmosférica uniforme. No es del todo correcto esto. Es decir, hay una cierta bajada de presión en la estela, pero es muy débil. Es muy débil y por lo tanto no lo vamos a considerar. Deberíamos, de hecho, lo que se debería hacer es medir, a medida que también se mide la estela, la velocidad, pues también se mide la presión. Medir la presión en la estela y considerarla. Pero ahora, en este ejemplo, vamos a hacer que esta presión atmosférica es uniforme. ¿Vale? Por simplificarlo. Vale, por tanto, lo único que tenemos es que la fuerza de arrastre, de hecho no es la fuerza de arrastre, es la fuerza de arrastre prima, ¿vale? Es decir, sería la fuerza que está haciendo el soporte sobre el chorro, ¿vale? Fuerza que hace el soporte sobre el chorro, que no es la que nos interesa es la fuerza que hace el chorro sobre el soporte, es decir, nos interesa la fuerza que estamos ejerciendo sobre el coche, ¿vale? Sobre el soporte. Bien, vamos a ver un término a término, a ver cómo son. Este es sencillo, porque es ρ por U sub infinito, sale fuera, ¿vale? Y luego tenemos la integral sobre la superficie de entrada de U por diferencial de S, que ya habíamos dicho antes, que era menos U sub infinito por H. Por tanto, este término de aquí es muy fácil, menos ρ U sub infinito al cuadrado por H. ¿Vale? Este es fácil. Este es muy fácil. ¿Por qué es negativo
Es negativo porque la velocidad que está entrando es una velocidad positiva, pero como está entrando es un caudal negativo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento, el flujo de cantidad de movimiento es un flujo negativo. Este segundo también es fácil. Bueno, relativamente fácil. Este segundo es ρ por la integral de u cuadrado de y diferencial de y. Es integrado entre menos h medios y h medios. Por lo tanto, si conocemos la distribución de velocidades en la salida, esto lo podemos calcular. Lo único que hay que hacer es elevarla al cuadrado e integrarla. ¿Vale? Integramos no la distribución de velocidades, sino la distribución de velocidades elevada al cuadrado. Y estos dos términos son un poco más complicados. Pero tampoco mucho. Tampoco mucho. Lo único que hay que ver es, aquí la clave está en darse cuenta que en la superficie del top, vamos a considerar solamente la de arriba, en la superficie top, la componente X de la velocidad, que esto es únicamente la componente X de la velocidad, es uniforme, porque es la U sub infinito. Es decir, la componente Y es la que no sabemos, pero la componente X, mira, la tenemos aquí, la hemos dibujado antes, la componente X es esta U de infinito, tenemos aquí, es esto de aquí, es uniforme, es la misma en toda la superficie de arriba. Tenemos componente X uniforme, U sub infinito. La U de Y es lo que no sabemos. Por lo tanto, esto en realidad es relativamente sencillo porque simplemente es ρ U sub infinito y aquí tenemos la integral sobre superficie top de U por diferencial de S. Y aquí tenemos lo mismo. ρ por U sub infinito e integral sobre superficie botón de U por diferencial de S. ¿Vale? Y por tanto, al final, lo que queda es algo, bueno, que se ha simplificado bastante. Queda f'd es igual a menos U sub infinito por h, al cuadrado por h, más integral desde menos h medios hasta h medios de U de y al cuadrado diferencial de y. No te estoy enseñando, ¿cierto? Aquí lo tenemos, perdónate. F'd, la fuerza de arrastre es menos U sub infinito al cuadrado por h, más la integral desde menos h medios hasta h medios de la U de y al cuadrado. Y luego tenemos la U sub infinito por h, perdón, por h no, U sub infinito, que está saliendo factor común, bueno, con la ρ me la estoy dejando todo el rato, perdónate. La ρ me vais a dejar que la ponga dividiendo a la fuerza de arrastre, porque así no la arrastro, no la tengo que ir poniendo todo el rato. Aquí la pongo, ¿vale? Es f'd partido por la densidad. Entonces, aquí tenemos la U sub infinito que sale factor común, bueno, o si queréis, es 2 veces la ρ U sub infinito por el caudal lateral, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos, no hace falta ni sacar factor, luego tendríamos 2 veces la U sub infinito por el caudal lateral. ¿Vale? Fijaros que aquí todo el rato la velocidad es positiva. Por lo tanto, los términos negativos quiere decir que es un flujo que está entrando, un flujo cantidad de movimiento que está entrando, y los positivos son flujos de cantidad de movimiento que están saliendo. Aquí está saliendo por la superficie de salida, la de la estela, y aquí está saliendo por arriba y por abajo. Los dos son positivos. Por mucho que alguien puede decir, pero el caudal que sale por arriba es positivo porque está en la dirección X, está en la dirección Y positiva, está hacia arriba, y en cambio el caudal que sale por abajo es negativo porque está en el componente X. No, los dos caudales son positivos porque los dos son de salida. Me da igual que uno esté hacia arriba y el otro esté hacia abajo. ¿Vale? Y ahora solamente sustituir lo que nosotros teníamos aquí de antes del caudal lateral. Entonces esto queda menos U sub infinito al cuadrado por h, más integral desde menos h medios hasta h medios de la U de y al cuadrado diferencial de y, más 2 U sub infinito, que multiplica a lo que teníamos antes aquí del caudal, que lo vamos a recuperar, donde lo tenemos aquí, que era, bueno, multiplicado por 2, pues esto medio se va y me quedará U sub infinito por h menos la integral desde menos h medios hasta h medios de la U de y. Por lo tanto, me queda 1 medio de U sub infinito por h menos integral desde menos h medios hasta h medios de la U de infinito
Hay de U de Y, diferencial de Y. Y aquí, esperad un momento, que me parece como que... Ah, no, que es un medio, está multiplicando los dos, perdonad. Ya me parecía a mí. Menos un medio, por tanto. ¿Vale? Es que no me sonaba, sino que quedaba. Por lo tanto, esto queda menos u al cuadrado de h, más integral desde menos h medios hasta h medios de u de y al cuadrado diferencial de y. Y aquí tengo más el 2 con un medio se va y por lo tanto me queda u sub infinito al cuadrado por h, menos, y el 2 con el medio se va y me queda u sub infinito integral desde menos h medios hasta h medios de u de y diferencial de y. Ya vemos que este y este se van y por tanto lo que queda es únicamente una ecuación que la voy a escribir en una sola integral, la voy a escribir de esta manera, es integral desde menos h medios hasta h medios de u de y, que multiplica a u de y menos u sub infinito. Y ya está. Y ya está. Esta es todo. Esta es la fuerza que estamos haciendo sobre el chorro. La fuerza que está haciendo el chorro sobre el soporte y por tanto sobre el coche es esta cambiado de signo, es decir, la Fd es menos Fd'. Y por tanto, Fd es integral desde menos h medios hasta h medios de u de y. Y aquí tenemos la u sub infinito menos la u de y diferencial de y. Esta es la solución. Y esto se hace. Esto se hace. Es decir, en los túneles de viento industriales, o incluso en la industria de la automoción, tenemos balanzas y que nos miden directamente esta fuerza. Pero en ocasiones se utilizan las dos. Se utiliza la balanza y por otro lado también se utiliza este método que es el método de la estela, de medir la velocidad, la distribución de velocidades que tenemos en la estela del cuerpo. Se mide cómo es esta distribución de velocidades en la estela del cuerpo, se hace esta operación, la velocidad de entrada se le resta esta velocidad de salida, se multiplica por la velocidad de salida y se integra. Y se calcula con bastante precisión esta fuerza de arrastre. Y esto es a partir del método indirecto de hacer el balance de cantidad de movimiento. Es decir, se mide la cantidad de movimiento que entra. Se mide la cantidad de movimiento que sale, no solamente por la estela, sino también por arriba o por abajo, de forma indirecta, y luego se aplica esto para calcular cuál es la fuerza que se está ejerciendo. ¿Vale? La fuerza que ha hecho que esa cantidad de movimiento haya disminuido de esta manera. Adrián, ¿cuándo he cambiado de signo la FD? Yo lo que digo es que la FD es menos FD'. O sea, la FD y la FD' tienen signo contrario por la tercera ley de Newton. Vale, vamos a seguir con la segunda parte de este tema, que es, vamos a ver en la forma diferencial. Vamos con, espera un momento que me ha echado la tenía. Conservación de cantidad de movimiento, parte 2, ¿vale? Es la forma diferencial. Robert, Dime. ¿puedes repetir qué significa la FD y la FD'? Sí, es algo muy sencillo en realidad. No sé por qué os cuesta tanto si es la tercera ley de Newton. Es decir, vosotros habéis hecho mecánica, no habéis hecho física. Cuando un cuerpo A, ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, F, el cuerpo B ejerce la misma fuerza sobre el cuerpo A en dirección contraria, menos F. ¿No? Sí, pero me refiero a que has dicho que la FD es la fuerza que ejerce el chorro, ¿no? Espera un momento. Vale. Espera. Yo tengo aquí este soporte. ¿Vale? Y aquí tengo el volumen de control. Dentro del volumen de control están pasando cosas, lo que sea. Entonces, este soporte está haciendo una fuerza FD', ¿vale?
es la que está haciendo esta fuerza, este soporte lo está haciendo sobre el aire. ¿Vale? Este soporte, como sea, está haciendo esta fuerza Fd' sobre el aire. Esto es fuerza. A ver cómo lo pongo esto. Espera un momento. Déjame que... Esto es... Vamos a ponerlo aquí arriba. Fd'. Esta es fuerza sobre el aire. Fuerza sobre aire. ¿Quién la hace esta fuerza sobre aire? Esta fuerza sobre el aire la está haciendo el coche. Y el coche se la está transmitiendo y el coche viene transmitida por el soporte. ¿Vale? Esta fuerza la está haciendo el coche, pero yo no lo sé porque aquí dentro están pasando cosas y esta al final es transmitida por el soporte. El soporte está haciendo una fuerza sobre el aire, Fd', que lo frena. Lo está frenando. ¿Vale? Según la tercera ley de Newton, esta misma fuerza que está haciendo el soporte sobre el chorro de aire, sobre el aire está haciendo exactamente la misma fuerza sobre el soporte. Es decir, lo que nosotros medimos aquí fuera es la fuerza que está sufriendo el soporte, es Fd. Esto es fuerza que sufre el soporte. Pero sería exactamente lo mismo que imaginaros que en lugar de ser aire fuera un muelle. Es decir, imaginaros que esto es simplemente un muelle y yo estoy haciendo así. ¿Vale? Pues es lo mismo. Yo tengo aquí un soporte, tengo aquí el coche y tengo el muelle. La fuerza que está sufriendo el muelle es de compresión. La fuerza que hace el muelle sobre el soporte es de hacia la derecha. Es la tercera ley de Newton. Entonces, esta es la que he llamado Fd' y esta es la que hemos llamado Fd. La fuerza de arrastre. ¿Sí o no? Vale, gracias. No, de nada. Pero me sorprende que os cueste ver esto, porque es básico, es de mecánica básica, es de física. La tercera ley de Newton. Tú tienes dos cuerpos y estos dos cuerpos interaccionan con una cierta fuerza y se hacen la misma fuerza uno sobre el otro. Pues aquí los dos cuerpos son el soporte, bueno, si queréis, el coche y el aire. ¿Sí? Vale, sí, entonces, en las ecuaciones obtienes la fuerza que hace el soporte, no el aire. Claro, todo depende de qué ecuación estás considerando. O sea, tú estás haciendo, por ejemplo, cuando haces física elemental y haces la ecuación de movimiento de una partícula, tú consideras las fuerzas que están actuando sobre esa partícula. ¿No? Aquí nosotros hemos aplicado conservación de cantidad de movimiento del aire. Por lo tanto, la fuerza que tú pones en esa ecuación es la fuerza que está algo haciendo sobre el aire. ¿Entiendes? Vale. Sí. Es decir, lo que tú has calculado es la fuerza que está sufriendo el aire. Por eso sale negativa, porque el aire, fijaros que en la Fd', esta Fd' de aquí, es negativa. ¿Vale? ¿Por qué es negativa? Por eso decía, por eso preguntaba. ¿Perdón? Sí, que por eso lo preguntaba, porque... Vale, Claro, ¿por qué es negativa? Porque nosotros estamos frenando el aire. El aire venía tan contento por el túnel de viento y se encuentra con un obstáculo, que es el coche. Y este obstáculo, está frenando el aire. ¿Sí? Por eso este aire está sufriendo una fuerza negativa. Y él responde haciendo la misma fuerza positiva sobre el coche, que es la fuerza de arrastre. Vale, sí. ¿Sí? Sí, entiendo. Es igual, es que es igual que cuando habéis hecho en física, habéis hecho, por ejemplo, un choque de dos partículas, tenemos aquí una partícula A y aquí una partícula B. Y la partícula A viene por aquí y choca contra la B. ¿Qué hace la A? La A se frena o vuelve hacia atrás o lo que sea y la B se va hacia adelante. ¿No? Pues es lo mismo. Si tú estás estudiando qué es lo que le ocurre a la partícula A, pues la partícula A ha sufrido una fuerza hacia atrás que la ha frenado.
Si tú estudias qué es lo que le está pasando a la partícula B ha sufrido una fuerza hacia adelante, o sea, hacia la derecha, que le está acelerando. Y estas dos fuerzas son iguales, son la misma, solo que en sentido contrario, según la tercera ley de Newton. ¿Vale? Sí, sí. Lo que hemos hecho aquí es estudiar qué es lo que le ocurre a la partícula A, que es el aire. Claro, el aire no se ha ido hacia atrás, ha seguido hacia adelante, pero con menos cantidad de movimiento. ¿Vale? Entonces hemos estudiado qué fuerza es la que ha producido esa disminución de cantidad de movimiento. Y luego lo que hacemos es, vale, pero no me interesa la fuerza que ha hecho sobre el aire, me interesa la fuerza que está sufriendo el coche. Bueno, pues la misma, pero en sentido contrario. El coche es el B. ¿Entendéis? Sí, sí. Vale. Ok, vamos con la segunda parte, entonces, con la conservación de la cantidad de movimiento, pero en formulación diferencial, que aquí es donde vamos a aplicar la ecuación, lo que hablábamos antes del teorema de Gauss, ¿vale? El teorema de la divergencia. El teorema de divergencia relaciona el flujo o la integral a través de la superficie de control de un cierto vector con la integral a través dentro del volumen de control de la divergencia de ese vector, ¿vale? Entonces es aplicar el teorema de la divergencia a esta integral, esa segunda integral, para introducirlo todo en una única ecuación, una única integral, ¿vale? Que es la integral sobre el volumen de control de la parte local más la parte convectiva, que sigue siendo esto de aquí, ¿vale? Y aquí aparece un tensor, ¿vale? Aquí aparece un tensor que es... espera un momento. Vamos a la pizarra de nuevo, ¿vale? Porque me interesa explicar este tensor que es. Es el tensor... ¿Cómo es el tensor? Este tensor, fijaros que en el tensor este que hemos puesto, ese tensor no hay ningún producto escalar. No es una divergencia, ¿vale? Aquí no hay nada. Este tensor es un tensor de segundo orden, que es este tensor. Ux, Uy, Ux, Uy. Es un producto directo de dos vectores. Eso es lo que se llama el producto directo. Ux, Uy, Ux, Uz, Uy, Ux, Uy, Uz, Ux, Uy, Uz. Es este tensor, que evidentemente es un tensor simétrico, ¿eh? Porque como es un producto y el producto es igual el orden, es evidentemente tensor simétrico que también se puede escribir de esta forma. U sub i, U sub j. ¿Vale? Es este tensor. Pues este es el tensor que al final nos acaba saliendo aquí, dentro de este divergencia, ¿vale? Porque estamos haciendo divergencia, esto es aplicar el teorema de la divergencia de este producto directo de estos dos tensores, de estos dos vectores, ¿vale? Entonces nos queda esto. Entonces, como esto tiene que ser válido para cualquier volumen de control, sea el que sea, ¿vale? Lo que nos queda es que para cada diferencial de volumen, actúa una cierta fuerza que es la fuerza por unidad de volumen, que le llamamos con F minúscula, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza sobre el volumen elemental de fluido, es decir, sobre el diferencial de volumen, es esto, es lo que hay dentro de este integrando, ¿vale? Y esto es igual, claro, que en forma de componente. Veis que aquí tenemos la divergencia, por tanto, esta divergencia son en realidad tres componentes, son tres términos, la derivada respecto de x de la componente x, derivada respecto de la componente y, derivada respecto de z componente z, solo que estos son cuatro vectores. Si lo escribimos en forma de componentes, ¿vale? Tendríamos que la componente x de esta fuerza sería estos cuatro términos. Aquí lo único que hacemos es sustituir esta v por la componente x de la velocidad. Componente y serían estos cuatro términos, componente z serían estos cuatro términos. ¿Vale? Vale, esto todavía no es la ecuación, porque esto se puede simplificar un poco para que sea un poco más llevable, ¿vale? Para simplificarlo un poco, lo que hacemos es que esta derivada de aquí que tenemos, esta derivada de la local, la cantidad de movimiento, lo dividimos por la regla de la cadena. V, no es la regla de la cadena, derivada del producto. Es V por la derivada de la densidad más la densidad por la derivada de la velocidad. Y esto es general, ¿eh? Pues no es para incompresible, esto es para incompresible, para comprensible, para todos los fluidos. Por eso aquí continuamos teniendo
esta derivada de la densidad respecto del tiempo. Y lo mismo hacemos con estos tres componentes, ¿vale? Esto únicamente, ¿vale? Es para simplificar. Entonces, al poner esto en la ecuación que teníamos antes, resulta que hay un término que sale el factor común de la velocidad, esto lo hacéis vosotros, no es difícil, y este término resulta que justamente por la ecuación de continuidad es 0. Por tanto, esto se simplifica un poco y queda así. Y esto es como normalmente se conoce a la ecuación diferencial de la conservación de Cantigo-Hinton. Todavía no son las ecuaciones de Navier-Stokes, no son las famosas ecuaciones de Navier-Stokes. En las ecuaciones de Navier-Stokes se considera el término de las fuerzas se descompone para considerar las componentes, las fuerzas básicas generales, aquí ponemos la densidad, pero ahí la gravedad, pero puede ser cualquiera, más las fuerzas tangenciales, ¿vale? Son las únicas fuerzas que se consideran que pueden actuar sobre el fluido. Y las fuerzas tangenciales, que es un tensor, de nuevo, que lo hemos conocido, lo vimos al principio del curso, bueno, pues es la tau y j. En forma de componentes, entonces, las ecuaciones son estas, que todavía no son las ecuaciones de Navier-Stokes. En las ecuaciones de Navier-Stokes, lo que se hace es que se descompone la parte, el esfuerzo tangencial, la tau, ¿vale? Se descompone en una parte simétrica y una parte isótropa y una parte anisótropa, ¿vale? En la parte isótropa es la traza del esfuerzo de tensiones, el tensor de esfuerzos, que si recordáis del principio del curso, esta traza eran los esfuerzos normales, ¿vale? Y es la diagonal de este esfuerzo, de este tensor de esfuerzos son esfuerzos normales, y estos esfuerzos normales se hace como una media de estos tres esfuerzos normales, y esta media se le denomina presión. Es la presión, la P, ¿vale? Por lo tanto, la presión en realidad es el promedio de estos tres valores que tenemos en la diagonal del esfuerzo del tensor de esfuerzos. Es lo que se llama la traza, ¿vale? La presión es la mitad, es la tercera parte de la traza y se le cambia de signo. Simplemente es porque los esfuerzos normales por convenio eran positivos hacia afuera y en cambio la presión siempre es hacia adentro, ¿vale? Siempre es un esfuerzo de compresión. No existe, en los fluidos no es posible tener tracción y eso ya lo expliqué al principio del curso. Siempre hay compresión, ¿vale? Entonces, esto lo sacamos, lo extraemos y lo que nos queda es esto de aquí, ¿vale? Entonces tenemos un término que es la presión, que es el término que va a salir en las ecuaciones de Navier-Stokes, está por allí, y luego tenemos un término que es este de aquí, que como vimos al principio del curso es simétrico, ¿vale? No, sí, ¿verdad? Es simétrico, ¿vale? Y no, además no tiene traza, porque al hacer la traza de esto, la presión se anula con esta traza y queda traza cero, ¿vale? Vale, entonces ya para acabar de alguna forma es esta parte para fluidos, cuando se consideran fluidos newtonianos, fluidos que siguen la ley de Newton que la habíamos visto de forma muy, muy sencilla para el flujo 1D, en 3D de forma más compleja se escribe de esta forma. El tensor de esfuerzos sin traza, sin tener la presión, es 2 veces el módulo de viscosidad, el coeficiente de viscosidad, y aquí tenemos la divergencia de la velocidad, pero únicamente la parte simétrica, porque este tensor es simétrico, por lo tanto, solamente nos podemos quedar con la parte simétrica del tensor de velocidad, tensor divergencia de velocidad, y aquí tenemos un término que solamente se utiliza cuando el flujo es compresible, ¿vale? Entonces tenemos la ecuación de Navier-Stokes, que es esta, y esto ya sí que es la ecuación, la famosa ecuación de Navier-Stokes, que llevamos pues 3 siglos intentando resolverla. No, 3 siglos no. 1 siglo y medio. 1 siglo y medio intentando resolverla y no hay manera. ¿Vale? Vale. Normalmente la viscosidad es uniforme, por lo tanto se puede sacar fuera de este término. En este término mu la podemos sacar fuera y por lo tanto queda así. ¿Vale? Y si el flujo es incompresible, entonces habíamos visto antes, en el tema de la cinemática, que cuando el flujo era incompresible, la divergencia de la velocidad era 0. Por lo tanto, para flujo incompresible y viscosidad uniforme, las ecuaciones de Navier-Stokes en general se escriben así. Son estas. ¿Vale? Estas ecuaciones, déjame que os las ponga en la pizarra, porque es importante, esta ecuación es importante. Hemos hecho la derivación de esta ecuación, ¿vale? Pero no es
No tenéis que saberos cómo se deduce, ni mucho menos. Aquí la está puesto para que sepáis que no sale de la nada, sale de la conservación de la cantidad de movimiento al hacer la forma diferencial y hacer algunas operaciones. Pero la ecuación esta es muy importante, tan importante que vale la pena que la escribamos aquí en la pizarra en forma de componentes. Esta ecuación es densidad, que multiplica derivada de U sub i respecto de t, más U sub i, U sub j, derivada de U sub i respecto de xj. Entonces estoy escribiendo en forma de componentes, ¿vale? Recordáis que cuando tenemos la componente j repetida, quiere decir que está sumando, que tenemos un sumatorio de 3 términos, ¿vale? Esto es la aceleración. Esto, para decirlo de alguna manera, es ρ por la aceleración, r sub i. Y lo que me dice la ecuación de Navier-Stokes es que al otro lado, al término de la derecha, lo que tenemos es las fuerzas por unidad de volumen. Y tenemos, en general, la gravedad, el término, lo que hace la presión, que es menos derivada de la presión respecto de xy, gradiente de la presión, en la componente I, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la viscosidad dinámica multiplicado por la laplaciana, que es la derivada segunda de la U sub i respecto de la xj. Pongo 2 veces la xj en lugar de ponerla al cuadrado, porque hay que, para hacer hincapié, para llamar la atención de que aquí la j está repetida y por tanto es un sumatorio. Esto, por ejemplo, para la componente x sería así, sería densidad derivada de la u respecto de tiempo más u derivada de la u respecto de x más v derivada de la u respecto de y más w derivada de la u respecto de z. Entonces, componente x, teniendo considerando que la velocidad la estoy escribiendo de esta forma, estoy escribiendo como u, v, w. ¿Vale? La componente x de la velocidad es la u, la componente y es la v, componente w es la z. Yo muchas veces cambio estas notaciones, ¿sabes? A veces lo puedo poner así, a veces puedo poner así, ux, uy, uz. O a veces también se puede poner así, u1, u2, u3. Tanto da. Estas tres notaciones son completamente equivalentes. ¿Vale? Son completamente equivalentes. Y esto es igual a ρ por gx, componente x de la gravedad, no tiene por qué ser cero, depende de nuestro sistema de coordenadas, menos el gradiente de la derivada de la presión respecto de x, más, y ahora aquí tenemos el término laplaciana, que es mu, que multiplica a derivada segunda de la u respecto de x al cuadrado, más la derivada segunda de la u respecto de y al cuadrado, más la derivada segunda de la u respecto de z al cuadrado. Esta es la ecuación de Navier-Stokes en la componente x. ¿Vale? Os dejo a vosotros como ejercicio que escribáis exactamente lo mismo para la componente y y para la componente z. Ejercicio. Escribir componente x, y y componente z. Para la ecuación de Navier-Stokes. ¿Vale? Es un buen ejercicio esto. Para acabar, para terminar, dejadme que os enseñe la página web, que esto lo expliqué también, os enseñé a vuestros compañeros el jueves pasado, en Wikipedia. No, lo tenemos en Atenea esto, esperad. Tenemos en Atenea. Me he hecho afuera, vuelvo a entrar en Atenea. Vale, aquí. Tenéis esta página web, es una Wikipedia. Es la Wikipedia. Es la Wikipedia sobre las ecuaciones de Navier-Stokes. Navier-Stokes, no sé si lo sabéis, que es uno de los problemas del milenio. A principios del siglo XX se plantearon una serie de problemas que llamaron problemas del milenio, que todos los matemáticos, problemas de matemáticas, que los matemáticos que resolvieran estos problemas recibirían un premio de $1 millón. ¿Vale? Y la Navier-Stokes es uno de estos problemas que todavía está sin resolverse. Había un tío que parecía como que lo había resuelto, el Perelman, un ruso, pero no estoy seguro si al final se confirmó que lo había resuelto o no. En realidad el problema... ¿Sí?
Sí, que digo que lo ganó, pero no cobró $1 millón. ¿Pero lo ganó? Lo ganó, me parece. Sí, la conjetura de Poincaré. Era. No, la Me parece que conjetura sí. no, la conjetura de Poincaré era uno de los problemas, que sí, está aquí en la página de Wikipedia, lo pone aquí a la derecha, que sí que se ha resuelto. Esto es la conjetura. Pero Perelman me parece que era este. No, pero Diría, una no me cosa es equivoco. la conjetura de Poincaré y otra cosa es las ecuaciones de Navier-Stokes. No, sí, digo que la conjetura de Poincaré me parece que fue Perelman quien Sí, está aquí. lo resolvió. Está aquí. La conjetura de Poincaré fue el Gregory Perelman en el año 2002. ¿Vale? Pero luego el Perelman, por lo que yo sé, había escrito un artículo en el que también había resuelto que no hace falta resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. En realidad, solamente piden resolver que existe solución de Navier-Stokes y que esta solución es smooth, que es suave, que no es discontinua, ¿vale? Y yo creo que esto no se ha resuelto todavía. Yo creo que el Perelman tenía un artículo en el que formulaba, que proponía una solución, que lo había resuelto, que lo había demostrado, pero creo que no está todavía demostrado que esta demostración sea correcta. Lo están resolviendo, lo están todavía haciendo check-in de este artículo. Por lo que yo sé, aquí no hay referencia a Perelman. Un momento. No hay referencia a Perelman, a la resolución. Bueno, no lo sé. La verdad es que hace tiempo que estoy desconectado de esto. Como yo no me veo capaz tampoco de resolver esta ecuación, lo único que vamos a hacer nosotros... Bueno, lo único que quería era enseñaros de que realmente es una ecuación muy complicada, es no lineal y por tanto muy difícil de resolver, ¿vale? Y que nosotros aquí en este curso evidentemente no lo vamos a resolver, excepto en condiciones muy sencillas. Hay algunas condiciones en las cuales esta ecuación se puede resolver y es lo que vamos a hacer, pero lo haremos en el segundo parcial, ¿vale? En el segundo parcial haremos algunos ejemplos, algunos casos muy concretos de resolución de esas ecuaciones. ¿Alguien es capaz de decirme por qué? ¿Cuál es la dificultad de esta ecuación? Es decir, ¿dónde reside el problema para la resolución de La esta derivada ecuación? material. ¿Perdona, Que David? incluye la derivada material. La derivada material, digo. De la derivada material son los dos términos, la derivada local y la derivada Sí, convectiva. De hecho, es la parte de la que derivada las derivadas parciales. Sí. La convección. Este término de aquí, esto es lo que da problemas, porque la convección es el término que hace que esto sea complicado porque las componentes de las velocidades están mezcladas. Están acopladas. Quiero decir que, como habéis visto aquí en la pizarra, en la componente X de la velocidad, ¿vale? Aquí tengo la componente X de la velocidad, se me mete también aquí la componente V de la velocidad y aquí tengo la componente W. Y como vais a escribir vosotros, tengo una ecuación para la componente Y, aquí tendré una componente para la V y aquí tendré una ecuación para la W. Tengo tres ecuaciones y en esas tres ecuaciones tengo las tres variables entremezcladas y además con derivadas parciales. Es decir, esto es una locura. No se puede. Es muy difícil resolver esto. Y lo dejamos aquí, ¿vale? Paro la grabación.